Buenos días de nuevo desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Seguimos celebrando las Jornadas Europeas de Arqueología. Hoy desde la cripta del museo, un lugar realmente singular. Este edificio en el que actualmente se aloja la colección del Museo Nacional de Arte Romano, pues fue inaugurado en 1986 y previo a su construcción pues se hizo la excavación arqueológica del solar, donde se encontró esta bella calzada que puede ser contemplada por nuestros visitantes, así como toda una serie de edificios, tanto domésticos como funerarios, que aloja la que denominamos cripta del museo, que pueden ver. Las Jornadas Europeas de Arqueología es una iniciativa surgida hace unos años en nuestro país vecino, en Francia. A partir del año 2019 se unieron otros países europeos y este año, por primera vez, el Museo Nacional de Arte Romano nos unimos a estas jornadas que pretenden la difusión de nuestra disciplina y de todos los contenidos que podamos ofrecer, en este caso, este año, debido a la situación sanitaria, pues a través de directos de Instagram, como habéis podido ver, otras actividades digitales. El Museo Nacional de Arte Romano es un museo monográfico dedicado a la colonia Augusta Emérita, una colonia situada en el extremo occidental del Imperio, fundada por los legionarios veteranos de la Legión Décima y de la Quinta, soldados veteranos licenciados por Augusto tras las guerras cántabras. Parte de esta legión nos acompaña hoy, son legionarios de la Asociación Ara Concordia de aquí de Mérida. Y bueno, a través de ellos, con ellos vamos a poder conocer mejor cuál era la impedimenta, la indumentaria de los legionarios que vivieron aquí en Augusta Emérita. ¡Salve! ¡Salve! Nosotros somos miembros de la Asociación Recreacionista Ara Concordia y recreamos la Legión Décima Gemina. Y recreamos esta legión porque los veteranos de la Legión Décima Gemina y los veteranos de la Legio Quinta Laudae fueron los que fundaron la ciudad de Augusta Emérita en el torno al 25 a.C. por orden de Octavio Augusto. Bien, en cuanto a la figura del soldado que nosotros representamos, estamos en una época donde el ejército está en transición. Estamos terminando la época propiamente republicana, es el fin de la época republicana y el imperio está empezando a existir, está empezando a ser una realidad. En este sentido, el ejército es un elemento que sufre una gran transformación, sufre grandes cambios, cambios que venían ya anunciados desde la época de Mario, que había ido introduciendo pequeños cambios, pequeñas mejoras en el ejército, pasando a ser de un ejército de ciudadanos a una cierta profesionalización del ejército, y sobre todo esto se conseguirá a partir de época de Augusto. Con Augusto lo que conseguiremos es que ese ejército termine por estandarizarse, por unificarse, pero en esta época previa, que digamos en los comienzos del reinado de Augusto, el ejército presenta esa uniformidad sin llegar a tener la estandarización que veremos a lo largo del siglo I después de Cristo. Bien. En ese sentido, el legionario típico que representa ese posible soldado veterano que lleva aquí a fundar la ciudad de Augusta Emérita sería el tipo que vemos aquí representado con nuestro compañero Yucundu. Hoy vamos a hablarle brevemente de cómo sería este equipamiento y cuáles son sus principales elementos. Bien, el principal elemento sería la túnica. La túnica sería la primera cosa que lleva un soldado. Túnica, una pieza cuadrangular, aproximadamente de unos 3 pies de ancho, algo un pelín más larga que ancha, es decir, entre unos 80 y 90 centímetros, y que va anudada a la cintura con un pequeño cordel o cinturón. Junto a la túnica, el soldado también lleva alguna prenda interior, como el sublicaculum, y otro elemento característico es el focal. El focal es el pañuelo que va colocado en el cuello, que tiene múltiples funcionalidades, múltiples elementos, como por ejemplo puede servir para proteger todo de las rozaduras de la cota de malla, de las rozaduras del propio subarmali, pero también es un elemento característico que te puede ayudar en un momento determinado para limpiarte el sudor, secarte, o incluso hacer un torniquete como primera medida de primeros auxilios. Bien, junto a ellos se utilizan otro tipo de elementos como pueden ser los budones o algunos trozos de tela
para proteger distintas zonas del cuerpo, como por ejemplo la pierna, donde luego se van a colocar la greba, sobre todo la pierna izquierda, pero estas protecciones también van en muñecas y suelen ser de tela, suelen ser de cuero, incluso la asistencia, tenemos contratada la asistencia de calque, es decir, de calcetines para evitar las rozaduras. El calzado típico del legionario romano es la cáliga. La cáliga es una sandalia de cuero muy abierta que permite que el pie esté bastante aireado y se caracteriza por, como muchos calzados romanos, por ir claveteado, es decir, por tener clavos en la parte posterior que ayudan sobre todo en terrenos, en caminos, en terrenos en el campo, ayudan bastante y sobre todo en el ejército se convierte en un elemento fundamental de carácter defensivo porque ayuda a apoyar bien, a sentar bien los pies en el suelo y hacen que la estabilidad del soldado mejore. Bien, más allá de estos elementos o enseres básicos de su vestimenta, la equipación del soldado romano se suele explicar normalmente atendiendo a elementos defensivos y a elementos ofensivos. En cuanto, digamos, el primer elemento protector, el primer elemento que se colocaría sería el subarmali. El subarmali es una pieza de cuero, un pequeño chaleco, como por ejemplo el caso que lleva Jucundus, que puede tener añadido una serie de flecos, los terugues. Estos flecos sobre todo aparecen en oficiales que incluso suelen estar profusamente decorados. En el caso del soldado suelen ser mucho más sencillos, ya digo, un simple chaleco, y esta pieza de cuero pues es bastante cálida en invierno, es decir, ayuda a protegerte del frío, pero también en verano ayuda sobre todo a cubrir las rozaduras o el calor que transmiten las piezas metálicas como es la de la cota de malla. Además, el sistema romano para calentarse es ponerse una túnica una encima de otra, más allá de la asistencia de otro tipo de elementos como el sagum u otro tipo de elementos como la paénula, que son unas capas, una especie de capotes militares con el que te protegerías del frío, que incluso te cubrirían hasta la cabeza. Como decía, hoy nos vamos a centrar en el equipamiento básico de este soldado romano. Bien, este soldado lleva como elemento característico el cinturón. El cinturón, a partir de la época de Augusto, empieza a convertirse, digamos, en el elemento que diferencia a un soldado del resto de ciudadanos romanos. Ese cinturón romano suele aparecer acompañado de estas piezas, ¿vale? Diferenciaremos, aunque la terminología clásica, digamos, en las fuentes latinas, no suele ser, digamos, muy concreta, sino es bastante amplia, está bastante difuminada, entre el balteus, que son las piezas que cuelgan del cinturón propiamente dicho, el quintius o quintus, ¿vale? O quingulum, que es propiamente el cinturón. Bien, los cinturones suelen ser desde piezas de cuero con una simple villa hasta piezas con distintos tipos de decoraciones, como podéis ver aquí en estos elementos. Junto a ellos, como digo, el balteus, que es la pieza que protege y cuelga de tal manera que queda colocado en la parte central, en la parte baja central del soldado, como podéis ver allí en el compañero Jucundus. De tal suerte que esta especie de aspectos que, por ejemplo, llevo yo hoy sería el aspecto básico, digamos, de un soldado romano que no está, digamos, preparado para el combate, sino en un estado normal donde podía andar por el campamento, podía andar por la ciudad, bien con el subarmali o bien directamente solo con la túnica, pero caracterizado con este balteus, con este cinturón, que en esta época sobre todo empiezan a llevar también dos cinturones, uno para ayudar a sujetar el gladius y otro para colgar el pugio y el elemento del balteus. El pugio, que comienza siendo el pugio es un pequeño puñal que comienza siendo al principio, sobre todo a partir de las guerras contra la península ibérica, contra los lusitanos, las guerras celtibéricas. Parece ser que a partir de esa época es un puñal que los romanos empiezan a apoderarse de él cuando ganan los determinados generales al ganar a los determinados caudillos, y empieza a convertirse como un objeto de prestigio, una especie de recompensa por el triunfo, ¿no? O una especie de objeto que se coge por el triunfo, pero con el paso del tiempo se configura en un elemento básico de la indumentaria del soldado, es decir, su cinturón con su pugio, de tal manera que no siempre se lleva el gladius, a no ser que esté preparado o dispuesto para el combate o para algún tipo de tarea militar. ¿Me lo podéis acercar, por favor, para que veamos un poco más de cerca la reproducción del pugio? Sí. ¿Vale? Los pugios existen diferentes modelos, se caracterizan básicamente por tener esta empuñadura bidiscoidal, tiene aproximadamente unos 20 centímetros de hoja y son las armas que suelen llevar todos los ciudadanos romanos.
Las decoraciones muchas veces llevan identificación de la legión a la que pertenece, otras veces son mucho más simples, sacarán fundus, con otros modelos, digamos, que hay distintos tipos de decoraciones y tipos de elementos. Ok, de acuerdo. Bien, una vez que digamos que tenemos la típica imagen del soldado, como digo, sin estar de servicio, cuando el principal elemento defensivo que tenemos es la cota de malla. La cota de malla Lorica jamata, recibe el nombre de jamata porque en latín la palabra jamas significa anzuelo y está hecha a partir de anillas. Aproximadamente pesa unos 8 o 10 kilos, dependiendo del tamaño del legionario. Y suele ir con unos refuerzos en la parte de los hombros y con algún tipo de decoración, pero es muy sencilla, básicamente para unir estas partes centrales de los hombros. Tiene entre unas 10.000 anillas aproximadamente. Y como digo, estas cotas de malla en esta época agustea empezaron a cortarse, es decir, en época cesariana estas cotas de malla prácticamente llegarían hasta casi 2 o 3 dedos por la rodilla, y en esta época agustea empiezan a cortarse por la sencilla razón de que el valteus, del que hablábamos antes, el cinturón, al proteger esta zona central, hace que la cota de malla pueda reducirse de tal manera que esta zona, la zona inguinal, que es una parte donde en caso de herirte suele ser bastante perjudicial, a partir de este nuevo tipo de protección, al mismo tiempo que decorativo, e incluso hay que pensar que una legión marchando, el ruido que hacen los valteus, el diferente ruido que hacen los valteus, contribuiría mucho a esa especie de intimidación del enemigo. No hay que pensar que 4.800 soldados que formarían una legión con sus valteos, no solamente con el valteo, sino con otro tipo de enseres y de elementos que tienen, ese ruido que produciría seguramente infundiría pavor en el enemigo. Bien. Como digo, nosotros no tenemos todavía esas loricas segmentatas, es decir, la lorica formada, la coraza la coraza segmentata, sino que aunque sabemos que a partir en el año 9 a.C. ya están documentadas y atestiguadas la existencia de este tipo de corazas, pero de este tipo de loricas, pero en la época que nosotros recreamos, esa época de transición, sobre todo viniendo de una época de unos soldados legionarios de unas legiones más antiguas, la equipación que traerían serían estas lóricas jamata, ¿no? Esta cota de malla que nunca dejó de utilizarse, que se siguió utilizando, nunca fue totalmente reemplazada por la lorica segmentata, sino que convivieron en el tiempo y con el paso del tiempo, de hecho, volvería a ser de nuevo la pieza defensiva, la pieza protectora básica. Bien, junto a ello, el siguiente elemento que podemos destacar es la galia. La galia, el casco, en el caso de la época que nosotros recreamos, nos hemos decantado por unos gladius tipo colus, que son la evolución de los galias montefortinos y que tienen ya algunos elementos que atisban o apuntan hacia cómo serán estos galias en el periodo imperial, pero son elementos, digamos, menos pronunciados. Por ejemplo, las carrilleras suelen ser todavía más pequeñas, todavía no tienen marcada la parte del oído, ¿no? La parte de la oreja, que es fundamental que esté libre para escuchar las órdenes, pero también tienen ya desarrollada un cubrenucas, no es muy grande, pero empieza a desarrollarse a partir de esos galeas montefortinos. Tiene la visera, una parte fundamental para protegerte desde la lluvia, desde el sol, desde los golpes que te llegan de frente, y una pieza característica que es el ape, que junto con con algunos que llevan una especie de canutillos aquí para poder encajar plumas para algún tipo de parada militar o para algún tipo de celebración de triunfo, tienen también una funcionalidad típica en la lucha para hacer tácticas como por ejemplo la tortuga, porque el escudo del compañero no te apoyaría y tu propio escudo no te apoyan sobre la cabeza entera, sobre la superficie entera de la galia, sino si te apoyan básicamente sobre este prótomo, sobre este apéndice, y hace que se cree una especie de cámara que ayuda bastante en ese tipo de tácticas militares. Como decimos, estos galeas tipo colus son galeas evolucionando desde los galeas antiguos republicanos hasta ese periodo, digamos, propiamente imperial. Bien, junto con eso podemos destacar el scutum. El scutum, adelante. El scutum de esta época no es el escudo propiamente rectangular, el escudo de teja, sino todavía es el escudo oval. Aquí tenemos un prototipo de escudo más arcaico, con una espina, una especie de protección en el central de madera, con un bo pistiliforme. Este ya es un bo va hacia
en cambio este humbo ya va hacia esos escudos más propiamente imperiales. Ha desaparecido la espina, pero sigue siendo de forma ovoide. Y lo más característico del escudo es que se engarza, se agarra de manera, se agarra con no va embrazado, sino que lleva el soporte del humbo, hace que sirva para meter la mano, de tal manera que se puede utilizar de distintas maneras. Es decir, se puede utilizar tanto como arma defensiva para protegerte, posición, te cubre prácticamente todo el cuerpo. ¿Lo veis? Al soldado solo se verían los ojos y prácticamente todo el cuerpo queda recogido, porque la pierna izquierda, que es la que más avanza, va protegida con la greba, la espinillera. Nosotros, como he dicho varias ocasiones, representamos la figura del soldado sencillo, el soldado normal, de un legionario común. Estas grebas no van decoradas, sí, en cambio irían bastante decoradas las grebas de los mandos de la legión, pero no es este el caso. De tal manera que el escudo prácticamente lo recoge entero, pero al mismo tiempo ese sistema de agarre hace que se pueda utilizar el escudo, por ejemplo, para golpear o para en distintos formatos y en distintas posiciones. Bien. Con respecto a las armas ofensivas, ya hemos dicho que ya hemos hablado del pugio, que sería como el arma de último recurso. El arma característica sin duda del romano son dos: el gladius y el pilum, la espada y la lanza. En cuanto a los gladius, los más antiguos que tenemos son estos gladius típicos del periodo republicano, es decir, los gladius hispanienses. Estos gladius suelen ser más alargados, tienen su hoja en torno a unos 80 centímetros y son puntiagudos. Es verdad que la táctica romana prácticamente, según coinciden todos los estudiosos, está pensado más para dar estocadas con la espada más que para dar tajos. De tal manera que estos gladius se caracterizan por ser bastante puntiagudos. Aunque es cierto también que las dos posibilidades, los dos usos son posibles. Es decir, se pueden utilizar tanto para dar tajos como para dar estocadas. Pero es verdad que esta punta irá desapareciendo hasta llegar a los modelos Pompey, un modelo típico de mediados del siglo I después de Cristo, donde no solo se ha cortado la hoja, sino que se ha convertido en una hoja paralela y el pico ha cambiado, es decir, y son menos puntiagudas. Esto también tiene que ver con el tipo de combate que se está llevando a cabo en ese momento. Por el medio, es decir, desde esas gladis más antiguas, desde esos gladis más antiguos de época republicana a este gladius propiamente del siglo I después de Cristo, tenemos los modelos intermedios Main, que si os dais cuenta, las hojas tienen distintos tipos de anchura a lo largo de la hoja, van reduciéndose, normalmente una pequeña mueca aquí, siguen siendo puntiagudos, pero va cada vez reduciéndose esa punta hasta llegar a estos modelos que además la hoja reduce su tamaño a en torno a unos 50 centímetros aproximadamente. La variabilidad de estas armas es probable que fuera, aunque hablamos de la uniformidad, pero no todos los soldados llevarían el mismo tipo de gladio, es decir, no todos los soldados tendrían la misma espada, sino que serían armas que en cierta manera se extenderían en el tiempo, es decir, que se seguirían usando durante distinto tiempo. Junto a ello también existen las gladios de madera, las rudis, que son espadas propias del entrenamiento. Pilum. Bien, otra arma característica del soldado romano es el pilum, los pilas. Normalmente desde época de Mario sabemos que llevarían, este soldado de épocas finales de la República llevaba dos pilas, un pilum ligero y un pilum pesado. Que aquí que el pilum no deja de ser una adaptación hecha por los romanos de la lanza que utilizaban otro tipo de pueblos o del sistema de la lanza, pero se caracteriza sobre todo porque el pilum está pensado para ser lanzado, es decir, para ser arrojado, aunque también se puede utilizar enristrado. Normalmente el pilum está pensado para ser lanzado. En ese sentido, los romanos lo que hacen es desarrollar una pieza metálica que se engarza en una pieza de madera. Esta pieza metálica, la moarra, tiene en torno a unos 70-80 centímetros. Veis que hay diferentes tipos de unión y diferentes tipos de tamaño. Esta moarra es bastante estrecha y se caracteriza por tener una punta piramidal. Estas puntas piramidales hacen que puedan entrar o penetrar en el escutum de un enemigo o en el cuerpo de un enemigo, y que al mismo tiempo a la hora de sacárselo sea más difícil porque la parte de la punta es más ancha
que la moarra propiamente dicha, con lo cual a la hora de salirlo normalmente se suele quedar o se puede quedar enganchado. Además, la parte de la moarra tiene esta distancia tan fina, de tal manera que puede atravesar el escudo de un enemigo y al mismo tiempo poder llegar a su cuerpo. Por eso tiene esta parte, digamos, a diferencia de las lanzas que solo tienen una punta de 30 o 40 centímetros. Con respecto a los engarces, hacen que haya diferentes tipos de tipologías de pila. Aquí tenemos, y claro, el hecho de que uno sea más pesado y uno más ligero tienen que ver a la hora de lanzarlos, pues distintos tipos de zonas de lanzamiento. Pero es probable que el primer elemento de una batalla es lanzar los pilas. Muy bien, pues muchísimas gracias por este rápido repaso a todo el equipamiento, de los elementos defensivos, los elementos ofensivos. Queríamos también saludar en este momento a nuestra compañera del museo, Pilar Caldera, conservadora responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ya que ella es la promotora de esta línea de actuación con la colaboración de asociaciones de recreación, de una línea de trabajo muy especial que lleva desarrollando hace ya mucho tiempo el museo, ¿no? Pilar, ¿qué supone esta línea de trabajo? Buenos días. Bueno, pues para el museo en general y para el Departamento de Difusión en particular, queremos que sea sobre todo una seña de identidad de nuestra forma de entender la difusión y la forma de entender cómo vivir un museo, porque en realidad todas estos tipos de actividades están relacionadas y se engloban dentro de ese concepto de museo de historia viva. Luego, las personas que nos hayan seguido en estos días habrán visto que el abanico de formatos y de temas es muy amplio, muy variado. Si en los días de los 2 últimos días hemos dedicado actividades al mundo de la mujer y muy centrado en cuestiones de costumbres sociales, de rituales y también de creencias, hoy hablamos del mundo militar y lo hacemos además de una manera diferente, con un tipo más de formato taller que no de una presentación de la historia en primera persona. Abel, que es el presidente de la asociación Ara Concordia, nos ha explicado el equipamiento militar, pero ya en tercera persona, mezclando estas distintas metodologías de explicar en tercera persona o de asumir en primera persona. Abarcamos muchos tipos de público, pero también muchos formatos de reunión con el público. Esto que acaban de ver ahora mismo es un taller que tiene especial acogida para los universitarios que principalmente en la Universidad de Extremadura cada año participa con nosotros en esta aproximación al mundo militar, pero también institutos y distintos tipos de colectivos, profesores, grupos de profesores que también eligen esta actividad. Nos preguntan más de una vez que por qué el mundo militar en Mérida. Si Mérida es una ciudad fundada por veteranos y por lo tanto licenciados del ejército, y no es una ciudad en el limes, en la frontera, con el ejército en marcha. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos enfatizar, cómo es la vida de un soldado una vez que ya ha conseguido la honesta misión, o sea, una vez que ha conseguido su licenciamiento. Como han visto, manejan perfectamente todo lo que es el armamento, pero también la táctica militar. Y es precisamente en eso donde más énfasis se pone, en explicar y estudiar las tácticas, pero también en acercarse a la vida cotidiana de un militar, a sus sentimientos en relación a lo que era el ejército, a sus compañeros y al tipo de vida antes y después de haber tenido esa experiencia en el campo de batalla o en el mundo militar. Muchísimas gracias, Pilar. Tenemos aquí una pequeña pregunta que nos comentan. ¿Es cierto que cuando lo lanzaban se doblaba, me imagino que sobre el pilum, se doblaba para que no pudiera lanzarse en su contra?
Pues mirad, lo voy a explicar con a ver si se ve bien la imagen, con el pilón pesado. Este pilón piramidal se caracteriza por tener un engarce hecho a base de una serie de espigas, ¿vale? Que en este caso que estas espigas podrían ser de madera, pero es cierto que claro, la arqueología lo que nos conserva es la parte metálica, y lo que sí conservamos muchas veces en esta parte, en algunos moarras de estas características, en yacimientos arqueológicos, podemos ver en museos que las espigas, es decir, la forma de estar, ¿cómo se dice? La forma que tienen de estar unidas, ¿vale? Es decir, es metálica. Es decir, la forma que tienen de estar remachadas en la madera sería metálica. Con lo cual, nosotros lo que creemos, y es verdad que hay una fuente clásica que habla en ese sentido, es que es probable que si estas espigas no fuesen de metal, sino que fuesen de madera, al lanzarse se rompería la parte que une a la moarra con la parte de madera. Con lo cual, eso haría que, aunque tuviera solamente un engarce metálico y los otros de madera, al partirse, haría que la parte de arriba cabecease, es decir, que se moviese, porque ya no tendría estos puntos de sujeción. Pero en cualquier caso, lo que está claro, como intentaba un poco contar antes, quizás no se ve bien del todo, pero lo que intentaba contar antes es que... Trate un escutum, por favor. Que sencillamente a la hora de lanzarlo, si el pilum atraviesa un scutum de un enemigo, es decir, sacarlo, dado que la punta piramidal, estas están un poco pronunciadas para que no sean peligrosas de cara, son armas de demostración, más que obviamente no son armas de uso, pero es decir, a la hora de sacarlo e intentar sacarlo del escudo, le quedaría prácticamente inutilizado. Es cierto que también pueden doblarse, pero lo que más se ha discutido, lo que más se discute desde el punto de vista de la teología es el punto del engarce, la forma de engarzarlo, pero ya digo que es muy probable que muchos de ellos fueran sujetos, porque la arqueología sí nos demuestra que la moarra esta viene con la lámina metálica que engarza la madera junto con los remaches metálicos. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos a la Asociación Ara Concordia, a acompañarnos en estas jornadas europeas de arqueología desde el viernes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a través de los directos de Instagram. La verdad es que ha sido todo una nueva oportunidad para nosotras para encarar estos momentos en los que las actividades presenciales no pueden realizarse. Así que muchísimas gracias y nos vemos en próximas actividades. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.